¿Tiene algún sentido el orden en el que debo ver yoyos? No, ya en serio, es una pregunta genuina que me han llegado a hacer y pensándolo bien creo que es posible ver yoyos empezando por la parte que tú quieras. Si tú buscas en Google orden para ver yoyos, evidentemente te va a decir que veas y leas de la parte 1 a la 9, que es la forma en la que se recomienda ver yoyos para seguir el hilo de algunos detalles, pero aparentemente, dicen las malas lenguas, no es del todo necesario ver la franquicia en el orden que salió. O sea, perfectamente se puede empezar por la parte 3, seguir con la 5, ver la 4, ver las primeras dos partes, ver la parte 6, ver la parte 8, seguir con la 7 y acabar con la parte 9 porque pues es la más nueva y pues ni está hecha. En otras palabras, creo que es perfectamente factible verlas en el orden que sea y eso es por dos razones. Vamos a revisarlas. La primera razón es que JoJo's está partido en dos universos paralelos, o sea, realidades completamente independientes. Por ejemplo, de la parte 1 a la 6 es un universo, y paralelo a este está la historia que va de la parte 7 a la 9. Ambas líneas argumentales son diferentes, no tienen nada que ver, entiéndelo vieja pioja. Bueno, al estar partidas las partes, puedes empezar por la parte 7, leerte la parte 8, ponerte al día con la parte 9 y dejar para después las partes restantes. Y eso sin perderte absolutamente de nada. La segunda razón por la que es posible ver la serie sin orden tiene que ver con que cada arco es único por sí mismo, ya que cuenta con sus respectivos protagonistas y con sus propios villanos, que muchas veces no tienen una correlación canónica directa con otras partes. Los protagonistas tienen aptitudes, formas de ser, relaciones con otros personajes y motivaciones muy diferentes entre sí. Por ejemplo, no podemos comparar el hecho de que Yosuke combatía con un psicópata dentro de un pueblo cuyo único peligro era que siguiera matando personas por placer, al hecho de que Jolyne literalmente trataba de salvar su propia continuidad espacio-tiempo de un cura psicópata con complejo de divinidad. Los villanos, Jojo Bros y los protagonistas en sí son muy diferentes. Por ejemplo, Battle Tendency tiene de villanos a estos viejos sabrosos que una vez derrotados nunca más volvemos a saber de ellos. La parte 4 se centra más en los misterios que hay en Morio y la narrativa se centra más en resolver algunos misterios, entre ellos el caso de Kira Yoshikage, alias el Manotas. Por otra parte, la parte 5 es la historia de un yoyo que cayó en la mafia italiana a propósito para cumplir sus propios sueños, que no serán realidad hasta que se quite del camino al mismísimo jefe de la mafia. En la parte 6 volvemos a saber de Dio, pero creo que no es necesario ver Stardust Crusaders o Phantom Blood para saber cuál es la ideología de Dio, porque en los recuerdos de Pucci claramente nos podemos dar cuenta qué clase de maníaco es, y además Pucci me parece que es el carreador de pibes, o sea, toda la línea argumental, todo el peso narrativo se centra única y exclusivamente en Pucci, y esto es precisamente por el propósito que tiene y lo que es capaz de hacer para lograrlo. La parte 7, alias la Biblia, nos cuenta la historia de una carrera de caballos a través de Estados Unidos que poco a poco se torna extraña. La parte 8 es la historia de Yosuke, no este, sino este, que padece de amnesia retrógrada y que emprenderá la aventura en busca de su verdadera identidad. La parte 9, bueno, aún no sabemos nada de la parte 9, pero se ve que va a estar chida. Además, ambas líneas argumentales presentan condiciones y hechos para obtener un stand de maneras diferentes. Por ejemplo, de la parte 1 a la 6, la forma en la que se obtiene un stand es con el contacto con la flecha que te despierta el stand. También por medio del linaje, o sea, si tu mamá o tu papá tienen un stand, es muy probable que tú o alguno de tus hermanos desarrollen un stand. Y de igual forma, tus hijos pueden volverse candidatos para obtener uno. Eso fue precisamente lo que pasó con el caso de Holly Joestar y Yosuke Higashikata, cuyo padre tenía un stand y ellos también, solo que el stand de Holly es lo más inútil de la vida. Por último, otra forma muy poco habitual pero posible era el caso de nacer ya con un stand, como fue el caso de Abdul o Polnareff. Por otra parte, de la parte 7 a la 9, la flecha dejó de ser indispensable para poder obtener un stand y ahora solo ciertos objetos místicos especiales mamadísimos son capaces de otorgarle una habilidad de stand a ciertos usuarios en ciertos momentos, como es el caso del cuerpo de Jesús, que al tener contacto con alguna de las partes eres capaz de despertar una habilidad, o los ojos de muro de la parte 8, que es una especie de muro de roca con la capacidad de poder darle un stand a quien esté cerca. De la parte 9 no sabemos mucho, pero quiero suponer que la forma en la que Yodio obtuvo su stand es de una forma más o menos igual que en la parte 7 u 8, o sea, por ahí ha de haber obtenido su stand del cadáver de Michael Jackson o algo por el estilo. Entonces se puede decir que ambas líneas argumentales tienen de común solamente al Joestar de turno y el hecho de que puedes obtener un stand de alguna forma, pero de ahí en fuera hay
pocas cosas que necesariamente tengas que ver para entender la trama. No es como por ejemplo Hunter x Hunter, que sí o sí tienes que ver cada uno de los arcos para comprender la evolución de Gon, la evolución de Killua, comprender también a Leorio y a Kurapika. O sea, aquí si te saltas algún arco y es la primera vez que estás viendo Hunter x Hunter, no vas a terminar de entender lo que el autor trató de transmitirte al final. El asunto con JoJo's es que no depende del correlato. Cada arco depende y se sostiene más por su historia en particular que por lo que haya pasado en arcos anteriores. De hecho, es un poco como Yu-Gi-Oh! O sea, hay un vergo de protagonistas y cada uno hace y dice cosas diferentes. Lo único semejante que hay entre arcos es el empleo de cartas de monstruo para resolver los problemas y a un protagonista con el cabello extraño. Aquí el primer Yugi, el mago oscuro u otros monstruos son referencias, pero en realidad la primera parte de Yu-Gi-Oh! No vuelve a ser mencionada, bueno, no que yo me acuerde. Creo que ya quedó claro que los arcos de JoJo son únicos y que es posible ver JoJo's en desorden. La prueba está en que hace poco hice un video en TikTok mostrando el orden para ver JoJo's cronológicamente y muchos no habían visto la parte 5 porque muchos JoJo fans se aventaron JoJo's en Netflix y entonces la parte 5 muchos se la saltaron sin querer porque perro Netflix no sé qué conflicto tenga, pero bueno. Había otros casos que decían que nunca se vieron las primeras dos partes o que solo habían visto la parte de Joulin. Lo más interesante es que aún así la gente entendió de qué va la historia de JoJo's. Y eso sin la necesidad de verse una o más partes. Aún así, ¿recomiendo ver JoJo's en desorden? La verdad es que no. Vale demasiado la pena ver cómo va evolucionando la pluma de Araki, desde su forma de escribir hasta su forma de dibujar. Se puede apreciar con detenimiento la evolución de la complejidad de los combates, la profundidad de sus diálogos, cómo evolucionan las motivaciones de los villanos y por supuesto cómo evolucionan los protagonistas. Y no me dejarán mentir, pero por mucho que nos guste Yotaro, Joulin en cuanto a desarrollo de personaje es 1000 veces superior a su papá. Y ni siquiera hablemos de Steel Ball Run, que a nivel técnico, narrativo, a nivel visual es mejor que algunos de sus antecesores desde mi punto de vista. Lo mismo pasa con el dibujo, pasamos de cuerpos robustos totalmente masculinizados a tener cuerpos esbeltos, estilizados y mejor detallados. Bueno, al menos yo agradezco que les haya quitado esteroides a algunos JoJo's. Si tienes el síndrome de recomendarle JoJo's a todo lo que se mueva, recomienda verlo en este orden: Phantom Blood, Battle Tendency, Stardust Crusaders. Si quieres le puedes decir que se vea lo que se hizo en los 90s, pero creo que no es necesario, se lo puede dejar para el último. Después Diamond is Unbreakable y la serie de Asia, Block y Shibi Rohan, que si bien no es canon, pues está cool. Después de eso Golden Wine, Stone Ocean y listo. Ya de ahí que se pase al manga, lea Steel Ball Run, JoJo Leon y que se ponga al día con JoJo Lands. Y por favor te lo pido de la manera más atenta, dile que vea la parte 5. Puede verlo todo en Netflix si quiere, pero ayúdalo a que lea o vea esa parte. No es fundamental, pero ¿cómo crees que va a entender los chistes de Diablo y demás JoJo referencias? Solo piensa en eso. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, gracias por llegar hasta acá. Si te gustó el video, dale like por favor, en serio, no sabes cuánto te lo agradecería. Suscríbete si gustas, por si quieres ver más contenido así. Y nada más, de nuevo muchas gracias y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.